Mi nombre es Adriana Rodríguez, estoy a cargo, digamos, de la dirección académica del proyecto, de este proyecto que se inició en el año 2021 y que tiene distintas etapas de ejecución. En este proyecto trabajan, digamos, fue planteado por ACOBI en asociación estratégica con la Facultad de Derecho y la Universidad Nacional de Cuyo. Entre los distintos aspectos que trata este proyecto, en forma sintética puedo decir que trata sobre una reforma legal sucesoria de la unidad productiva agrícola y la implementación de la planificación sucesoria como salvaguarda de la continuidad de las cooperativas vitivinícolas. Muchas gracias. Bueno, Fernando Arena, como decían ustedes, este, presentarme, soy Fabián Ruggeri, nuevo presidente de ACOBI desde hace unos días. Bueno, ya se viene trabajando con la comisión anterior, la idea es seguir trabajando con la facultad, un poco darle la bienvenida a todos, agradecerle realmente el esfuerzo que se ha hecho eh, en esto que es tan importante para nosotros desde las cooperativas, que es cómo siguen los hijos o los sucesores de nuestros socios, porque cada vez que tenemos un problema de sucesión, es exactamente eso, es un problema en la cooperativa. Empiezan los problemas de cómo empezamos a pagarle, a quién le tenemos que pagar, no les podemos pagar hasta que no se inicie una sucesión. Entonces la idea siempre ha sido poder tener planificado el tema de la sucesión de las personas que van a ir siguiendo con la actividad vitivinícola. Así que bueno, nos pareció muy bueno en su momento y creo que sigue siendo muy bueno que esté toda esta capacitación para la gente del cooperativismo y que bueno, vamos a intentar seguir haciendo esfuerzos para que cada vez más cooperativistas se puedan informar e introducirse, anticiparse, digamos, en el tema sucesorio, que es lo que venimos buscando con este proyecto y este programa. Bueno, vamos a avanzar entonces en la primera parte de la presentación. Toda esta parte del proyecto fue lo que recién nos comentaba Adriana, los puntos importantes de todo el trabajo que se viene realizando desde el año pasado. Y nosotros normalmente, digamos, la metodología del taller era comenzar con una actividad y finalizar con otra actividad. Entre medio, nosotros pasábamos también en 3 momentos, que era lo teórico. Así que en esta situación, como la actividad de taller es complicada realizarla vía videollamada, vamos a comenzar directamente entonces con lo que sería la parte teórica. Bien, la primera pregunta que nosotros nos realizábamos al comenzar los talleres era ¿qué pasaba cuando una persona muere? Pero sería una persona particular, o sea, en una situación particular, porque no nos ha manifestado, no ha dicho nada, no exteriorizó qué quiere que pase con sus bienes. Entonces, en función de esto, nosotros hablábamos de que en estas situaciones en donde hay un silencio del propietario respecto de cómo distribuir sus bienes, la ley es la que nos va a decir cómo hay que hacer esa distribución y a qué personas. La primera situación que se presentaba, y por eso me conecté desde las 17:15 para probar si podía matar a las personas, como lo hacíamos en los talleres, es cuando nosotros tenemos un causante y tenemos hijos. En ese caso, la ley nos dice que el patrimonio del causante se va a dividir entre sus hijos en partes iguales. En el supuesto que tenemos en pantalla, son 3 hijos, es decir, que el patrimonio se va a dividir entre 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos, perdón, me pasé, una situación donde uno de los hijos de nuestro causante ha fallecido también, es decir, premuere a nuestro causante? En ese caso, el derecho de los nietos del causante a heredar van a entrar en la posición del hijo que prefalleció. En el supuesto nosotros tenemos a Homero, que es nuestro principal causante, pero previamente murió su hijo Bart. Entonces, en la sucesión
se va a aplicar lo que es el derecho de representación y nosotros vamos a dividir el patrimonio en 3 partes, suponiendo o pensando, imaginando que ese hijo está vivo. Dentro de la porción que le hubiera correspondido a dar, nosotros vamos a dividir entre sus 2 hijos. Lo mismo pasaría si mueren los 3 hijos, si fallecen previo al causante. Los nietos, por derecho de representación, van a tener derecho a el patrimonio del causante, de Homero, es decir, de su abuelo, pero siempre dentro de la porción de su representado. Nosotros tenemos, en este caso que estábamos hablando recién, murió Bart, murió Lisa y murió Maggie. Entonces lo mismo vamos a dividir entre 3, y la parte de Bart, tenemos esta situación de que tiene 2 hijos, entonces en ese caso la porción de Bart se divide entre 2. En el caso de Lisa y Maggie, cada una tiene un hijo, entonces la porción la reciben de forma completa. Vamos al caso en donde nosotros no tenemos descendientes. En ese supuesto aparece la sucesión de los ascendientes. A falta de descendientes, heredan los ascendientes, dice la ley. En este caso, muere Bart. Por lo tanto, van a tener derecho a la herencia de Bart sus padres. Algo particular que se presenta en los ascendientes es que no tenemos derecho de representación. Por lo tanto, si alguno de los padres de Bart fallece previamente a Bart, el padre, por ejemplo, Marge, su madre, queda viva, va a excluir a los otros ascendientes. No es que va a haber un derecho de representación como pasaba con los descendientes y se distribuye entre 2, y la parte que le hubiera correspondido a Homero se divide entre los abuelos de Bart. En este caso, toda la herencia la llevaría su madre, Marge. En el caso de que no tuviéramos a ninguno de los padres y sí tuviéramos a los abuelos, la herencia se va a dividir entre 4. Si faltara, por ejemplo, uno de los abuelos, el abuelo materno, la herencia se divide entre 3. No tenemos que hacer una división entre 2 pensando siempre en la existencia de los padres. En este caso, el pariente más próximo excluye a los más remotos. No tenemos descendientes, no tenemos ascendientes. Vamos a entrar, perdón, un minutito. Vamos a hacer las concurrencias, disculpen. ¿Qué pasa si tenemos ascendientes y cónyuge? Volvemos a la primera situación, pero en este caso aparece el cónyuge. En el caso de que tengamos descendientes y cónyuge, vamos a tener que hacer una diferencia entre lo que son los bienes propios y los bienes gananciales cuando se encuentran casados bajo un régimen de comunidad de ganancias. ¿Qué pasa con los bienes gananciales? Lo primero que hay que hacer es una liquidación de la comunidad de ganancias. En principio se parte a la mitad, 50% para el cónyuge que sobrevive, y el otro 50% para el causante. ¿Qué es lo que va a entrar a la herencia? De ese porcentaje, de ese 50% que entra a la herencia, el cónyuge no tiene derechos hereditarios, sino que se va a repartir entre los descendientes que tenga este causante. En nuestro caso sería que la parte del 50% de ese ganancial se va a distribuir entre los 3 hijos de Homero. Cuando estamos en una sucesión, en los bienes propios, ahí el cónyuge hereda como un hijo más. Es decir, la herencia la vamos a dividir entre 4. Los 3 hijos de Homero y la cónyuge Marge. Si nosotros si esta pareja se hubiera casado bajo un régimen de separación de bienes, vamos a aplicar este último principio. Es decir, vamos a hacer que la cónyuge herede como una hija más. Dividimos entre 4, una porción para cada uno de los hijos y la porción que le corresponde al cónyuge. Cuando nosotros estamos en una sucesión de ascendientes, los principios cambian un poco. También, si estamos en un régimen de comunidad de ganancias, vamos a hacer esta diferencia de bienes propios y de bienes gananciales. En el caso de los bienes gananciales, primero que se hace es la liquidación de la sociedad conyugal, comunidad de ganancias. La mitad se la lleva el cónyuge supertite y la otra mitad le corresponde al causante y entra, por lo tanto, a la sucesión.
De ese porcentaje que entra a la sucesión, la mitad le corresponde al cónyuge y la otra mitad a los ascendientes. Ahí en nuestro ejemplo, que era la sucesión de Barr, la mitad se la va a llevar su cónyuge, la otra mitad, la que entra a la herencia, se va a dividir la mitad para Homero y Marge, sus padres, y la otra mitad para su cónyuge. En el caso de los bienes propios, vamos a aplicar ese mismo principio, ese principio que utilizábamos para la parte de los bienes gananciales que entraron a la herencia. La mitad de los bienes propios le corresponden al cónyuge supertite, y la otra mitad le corresponden a los ascendientes, que se va a dividir dependiendo de la cantidad de ascendientes que tengamos. Si están los padres, se divide entre 2, si estábamos en el caso de los abuelos, lo vamos a dividir entre 4. Vamos a ver ahora un poco los gráficos de lo que hablábamos recién. Acá tenemos la primera sucesión, que era cónyuge en concurrencia con los descendientes. Dividimos bienes gananciales y bienes propios, bienes gananciales, liquidación de la sociedad, la otra mitad corresponde solo a los descendientes. En los bienes propios, hereda el cónyuge como un hijo más. Vamos ahora a la sucesión en donde nuestro causante estaba casado, no tenía descendientes y por lo tanto el cónyuge concurre con los ascendientes. En ese caso, también diferenciamos bienes gananciales, como dijimos, liquidación de la sociedad conyugal, y de la otra parte, la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los ascendientes. Ahí van a ver que el gráfico se diferencia de lo que veíamos recién. Y en los bienes propios, la mitad para el cónyuge supertite y la otra mitad que se divide entre los ascendientes. En el caso de la separación de bienes, como decíamos recién, si bien no está expreso en la ley cómo se debe aplicar, vamos a utilizar esos principios de los bienes propios en lo que serían los bienes personales. Sucesión de cónyuge con descendientes, en este caso solo tenemos una torta gráfica. Vamos a dividir entonces como el cónyuge como un hijo más, dividimos en 4 en este caso, y si el causante tenía ascendientes y cónyuge, la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los ascendientes. Bien, no tenemos ni descendientes ni ascendientes. Y también, vamos a empezar ahora sí, entonces a matar. Acá tenemos nuestro causante que es Barr, no tiene descendientes, no tiene ascendientes, y tampoco tiene cónyuge. Esto abre la puerta a la sucesión de los colaterales. En el caso de los colaterales, nosotros vamos a tener una limitación, que es que solo pueden heredar los colaterales hasta el 4º grado. Y vamos a diferenciar a los colaterales privilegiados de lo que serían los colaterales ordinarios. ¿Cuál es la diferencia? Que los colaterales privilegiados tienen lo que hablábamos con los descendientes antes, que es el derecho de representación. Quiere decir que al fallecer uno de los hermanos del causante, si tenemos un sobrino del causante, este puede ocupar el lugar y excluir a los colaterales ordinarios, aunque se encuentren en un grado más cercano a nuestro causante, que sería el principio que utilizábamos para los ascendientes y que vamos a utilizar ahora para los colaterales ordinarios. En el caso de los colaterales ordinarios, los más próximos van a excluir a los más remotos. ¿Quiénes son los colaterales ordinarios? El hermano del causante, sobrinos y los hijos de los sobrinos. Y en el caso de los colaterales ordinarios, van a ser los demás colaterales, es decir, los tíos y los primos. Necesitamos, esto sí es importante, que siempre para hablar de una sucesión de colaterales no tengamos ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Acá está la gran pregunta que siempre, en realidad en la primera diapositiva no estaba, sino que surgió con los talleres. Esta presentación se fue modificando en el transcurso de los talleres que íbamos pasando, íbamos incluyendo, poniendo, sacando, y esto nos pareció importante como dejarlo marcado, porque existía ese mito
de que el conviviente tranquilamente se equiparaba al cónyuge y por lo tanto tenía derechos hereditarios. Lo cierto es que no, en nuestra legislación no tenía derechos hereditarios antes del 2015 ni después del 2015. Por más que a partir del 2015, con la reforma en el Código Civil y Comercial, se hace como una legislación de la unión convivencial. Tenemos dos tipos de convivencias, la convivencia registrada y la convivencia simple. En ninguno de los dos casos van a tener derechos hereditarios. Esa y el sistema de ganancialidad son las dos grandes diferencias entre lo que es el matrimonio y la unión convivencial. Teniendo en cuenta que todo lo que es el régimen de ganancialidad se podría pactar por los convivientes, mientras que lo que son los derechos hereditarios no se pueden pactar en esos pactos de convivencia. Por lo tanto, en el derecho argentino, el conviviente no tiene derechos hereditarios. Bien, hasta el momento hemos hablado de qué pasaría si nuestro causante no dijo nada en vida. No nos dio ninguna idea, no se manifestó sobre qué quería hacer con sus bienes. Ahora vamos a pasar a una segunda etapa, en donde solo a mí me toca la introducción de esto, que es que, bueno, quiero planificar, quiero hacer algo. ¿Tengo que tener algo en cuenta? ¿La ley me dice que debo respetar algo? ¿O puedo disponer libremente y hacer lo que yo quiera? Bueno, en principio yo les voy adelantando de que no se puede hacer lo que se quiere, sino que hay que respetar un instituto que se llama legítima, y que es un derecho que tienen determinadas personas para que se respeten porciones de la herencia, es decir, que sobre esas porciones el causante no podría disponer, no podría exceder y afectar esa porción legítima que le corresponde a los herederos legitimarios. ¿Quiénes son los herederos legitimarios para nuestro ordenamiento? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Recién veíamos que si no decíamos nada, hablábamos de herederos legítimos, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los colaterales. En este caso está un poquito más restringido, los herederos legitimarios no, en este grupo no están incluidos los colaterales, solo tenemos descendientes, ascendientes y cónyuge. La porción legítima, lo que hay que respetar si este propietario tiene descendientes, es decir, hay una porción de 2/3 que yo tengo que reservar para mis descendientes, pero sí puedo disponer libremente de 1/3 de mis bienes. Si tengo ascendientes, yo tengo que respetar 1/2, o sea, la mitad de la herencia le corresponden a estos ascendientes. Yo no puedo afectar esa porción, pero sí tengo la otra mitad de la herencia para disponer de forma libre, sin ningún tipo de limitación. Y si tengo cónyuge, acá yo tengo que respetar la mitad también, acá se han equiparado las porciones, a diferencia de lo que pasaba en el Código Civil, la mitad también reservada para el cónyuge, y la otra mitad que corresponde, o sea que uno puede disponer libremente, lo que se denomina porción disponible. Buenas tardes, ahora continúo yo hablando de las herramientas que puede hacer uso el propietario. Acá nos aparece en la filmina el testamento, indivisión forzosa, fideicomiso, adelanto de herencia, pacto de herencia futura, afectación del inmueble rural. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Si querés, Carla, saca nomás la filmina porque voy a hablar directamente. Bueno, el orden sucesorio legal que nos ha explicado Carla y las limitaciones tienen que ver con la legítima hereditaria y el régimen patrimonial del matrimonio, nos llevan a pensar en la planificación. ¿Por qué? Porque el orden sucesorio legal, es decir, el que se aplica cuando no hay planificación,
no está en nuestro sistema, no prevé la problemática principal que tiene la actividad agrícola, que es justamente la continuidad de esa actividad y evitar el fraccionamiento de la tierra, justamente para evitar la pérdida de rentabilidad. Sobre todo si estamos hablando de pequeños productores, suponemos, nos vamos a poner en la situación, en la hipótesis del pequeño productor que tiene 10.000 o 10 o 20 hectáreas, perdón, 10.000 o 20.000, y empieza a pensar en que si tiene 4 hijos, ya el reparto de esa tierra en partes iguales va a devenir absolutamente insostenible, no va a ser sustentable como actividad productiva, con lo cual se corta la continuidad que es el objetivo, o bien se termina vendiendo por un precio muy bajo a emprendedores con otro tipo de con emprendimientos, por ejemplo, inmobiliarios, que sabemos que compran esas tierras productivas a muy bajo valor para poder luego desarrollar sus proyectos. Entonces, como el sistema legal no nos contiene la situación de la actividad productiva, es necesario modificar de alguna manera este sistema que es universal, digamos, aplicable a todos los casos. El sistema legal sucesorio se aplica, como nos explicaba Carla, a todos los casos, sin distinción de cómo es la finalidad que tienen esos bienes, si están aplicados a la producción o si simplemente son bienes individuales que no tienen funcionalidad entre sí. Tampoco tiene en cuenta la ley cómo está conformada cada familia en particular. Cada familia tiene sus inconvenientes, su nivel de vida, sus ingresos, su patrimonio. Entonces cada situación implica una estrategia, si se quiere, de planificación que va a ser diferente. Esto lo aclaro porque nos pasaba en los talleres que nos preguntaban a veces, bueno, ¿y cuál es la mejor herramienta? Bueno, no existe una herramienta mejor que otra, sí existen distintas figuras jurídicas que bien utilizadas nos pueden servir para tratar de evitar cuanto menos el conflicto. Así pasamos a las distintas herramientas. Por ejemplo, empezamos por la que todos conocemos más, que es la donación, lo que se llama el anticipo de herencia, en donde hay una transmisión de la propiedad en vida del titular. Estamos hablando en la hipótesis del productor, que es la hipótesis más habitual. El productor que tiene su cónyuge o su conviviente y que tiene sus hijos. Esta persona realiza una donación, lo que se llama el anticipo de herencia, y ¿qué pasa? Esto genera como una falsa calma, porque el productor dice, bueno, yo ya solucioné mi sucesión en vida, hice el anticipo de herencia, hice la donación a mis hijos, y resulta que cuando empezamos a indagar un poco, lo que se hace normalmente por desconocimiento o por falta de asesoramiento es generar un condominio entre los hijos, en donde la figura del condominio a veces es necesaria, pero en estos casos se complica porque si uno de los hijos no quiere continuar con la explotación y quiere que se divida esa tierra para llevarse su parte en dinero, los otros digamos que no pueden hacerlo, van a terminar con un juicio de división de condominio, con lo cual no se logra el objetivo esperado. Por otro lado, el anticipo de la propiedad en vida también prende algunas alertas, algunas luces rojas, que son la necesidad de que el propietario continúe contando con su patrimonio, porque al desprenderse de su patrimonio va a depender en gran medida del cumplimiento de los hijos, de la asistencia y demás. Suele reservarse el usufructo, por ejemplo, sobre el inmueble, donando la nuda propiedad, pero esto genera otro problema que también surgió en los talleres, en donde la propiedad deja de tener eficacia como garantía frente a una posibilidad de un préstamo, de una financiación. Entonces la propiedad
que está desmembrada porque se ha constituido un usufructo, digamos que no le sirve al productor para poder obtener financiamiento. Entonces, dejamos un poco de lado la donación, rescatando, digamos, como sugerencia o como elemento a evaluar, que si fuera necesario hacer un anticipo de herencia, utilizar esta figura, en todo caso tener en cuenta cuál de los hijos es el que está más involucrado, más comprometido con la actividad, porque en ese caso debería de alguna manera mejorarse la parte de él. Es decir, si se va a hacer el condominio o si se va a dejar en partes una parte a cada hijo, bueno, tener en cuenta que con el límite de la legítima hereditaria, que no puede sobrepasarse, porque en definitiva, si lo pensamos en lo cotidiano, lo más fácil sería dejarle toda la propiedad a aquel de los hijos, que es el que trabaja junto al propietario, junto a su padre o su madre, o a los dos hijos que trabajan, mientras un tercer hijo está estudiando en el exterior o se dedica a otra actividad. Entonces, si bien la tentación es dejarle todo a uno para que pueda continuar con la explotación, como nos explicaba Carla, el sistema de legítimas, en nuestro derecho hace que sea no imposible, pero sí generador de conflictos a futuro. Por otro lado, si dejamos de lado la donación y vamos también a otra forma de transmisión de la propiedad, el testamento es la otra forma más conocida, pero la diferencia entre el testamento y la donación es que el testamento va a producir efectos recién a partir de la muerte del propietario, del titular de la propiedad. De manera que es una forma en donde el propietario va a disponer para después de su muerte, es decir, él no se desprende en vida de la propiedad. ¿Qué puede hacer o cuál puede ser la ventaja del testamento? Suele darse la situación de que el titular no sabe bien cómo planificar, cómo hacer, cómo encarar ese interín, digamos, de la última etapa de su vida, y decide distribuirlo en la manera que él cree que es conveniente, por ejemplo, a través del testamento y respetando la legítima hereditaria, utilizar la porción de libre disponibilidad para beneficiar a alguno de los hijos, si bien no se puede dejarle todo, ya dijimos, pero sí se lo puede dejar en mejores condiciones para que esa persona beneficiaria luego pueda o adquirirle la parte a sus hermanos, o disponer de tiempo, aunque más no fuera, para poder resolver esa situación y poder continuar con la explotación. El testamento es una declaración unilateral de voluntad, es decir, el propietario, ya sea con un escribano o bien a través de un testamento hológrafo, que se llama cuando es escrito de puño y letra del testador, de esa manera dispone de sus bienes respetando las porciones de legítimos para evitar conflictos a futuro, y esa sucesión va a necesitar, por supuesto, de la apertura del proceso, a diferencia de la donación, que como la donación ya se transmitió la propiedad, no hace falta abrir en general el proceso. Cuando es un testamento, sí tiene que abrirse el proceso testamentario, aprobar el testamento y luego hacer la distribución que ha dispuesto el testador. Dentro de las posibilidades que nos da el testamento, hay una que sí tiene mucha vinculación con la unidad productiva para evitar el fraccionamiento, que es justamente la indivisión forzosa. ¿En qué consiste? El propietario de esta tierra dispone mediante testamento que al momento de su fallecimiento y durante un plazo que puede ser máximo, en principio 10 años, el propietario dispone que no se va a fraccionar esa tierra, que no se va a repartir entre sus herederos, sino que va a continuar individua. Esto puede ser, como dijimos, por 10 años, o si no, si hubiera herederos menores de edad, hasta que todos tengan la mayoría de edad. Es decir, en el caso, en la hipótesis de un productor que tiene hijos menores de edad, esta figura puede resultar, de acuerdo a las circunstancias, como dijimos, de cada familia, pero puede resultar sumamente provechosa para garantizarse que esa propiedad no se va a fraccionar, más allá de cómo sea su funcionamiento, no se va a fraccionar por un plazo
de alguna manera les va a permitir a los herederos o bien obtener los fondos para poder pagar la parte del otro y poder continuar con la explotación, o bien obtener financiación o poder razonar, digamos, esta pérdida de rentabilidad que produce el fraccionamiento. Es decir, el dilatar en el tiempo este fraccionamiento de la tierra, que nos impone el orden legal cuando no hay planificación, da como un respiro a las partes interesadas para que puedan reorganizarse y poder pensar una solución que sea ventajosa para todos. Y no decidir, digamos, en el momento y lo antes posible la división para llevarme cada uno su parte. Entonces, la indivisión nos da la indivisión dispuesta por el testador, ¿no es cierto? Esto se hace por testamento, este tipo de indivisión nos da estas facultades. Y por último, hablamos de otra figura que es bastante reciente en nuestro derecho, que se llama Pacto de Herencia Futura, que es un acuerdo que celebran las partes interesadas, que son los herederos entre sí, que esto lo va a contar luego Flor, pero con el causante, con el propietario, es decir, se junta el padre con su cónyuge o su conviviente y los hijos, o algunos de ellos, los que están involucrados. Luego vemos que hay otras opciones, pero vamos a la más intuitiva, que es el padre o madre junto con los hijos, y se ponen de acuerdo en la manera en que cuando esta persona titular fallezca, cómo se va a distribuir esa propiedad. Entonces, por ejemplo, si hubiera otros bienes fuera de lo que es el inmueble rural, poder acordar quién se va a quedar los otros bienes, a lo mejor aquellos que no estén interesados en participar de la explotación, pero que son legitimarios, con lo cual tienen derecho a esa porción de legítima. Puede, por ejemplo, pactarse que vaya pagándose en cuotas, compensándose en cuotas esta porción de legítima, cosa que cuando no se ha planificado, las cuotas no están disponibles. O sea, el legitimario, cuando no hay planificación, viene y quiere su parte, y si quiere su parte no hay argumento para plantear plazos ni nada, la ley no lo prevé. Por eso es la necesidad de la planificación. Y el pacto de herencia futura, además de respetar, por supuesto, los derechos del cónyuge que tenga en este esquema de gananciales que explicábamos al principio, tiene que respetar, por supuesto, los derechos de terceros, de los acreedores o de otros herederos que no participen del pacto y que puedan luego hacer su impugnación o su planteo. Entonces, hemos hecho un brevísimo resumen de lo que son las herramientas de planificación, pero para dar más o menos un panorama de tener en cuenta los ejes principales, que son cuando se transmite la propiedad en vida del propietario, cuando se posterga esa transmisión de la propiedad para después de la muerte del propietario, cuando de qué manera se puede mejorar a alguna de las partes, digamos, algunos de los herederos que van a tener derecho en esta sucesión, normalmente el que pueda continuar con la actividad, y cómo darle los elementos o darle una mayor capacidad de negociación, si se quiere. Por ejemplo, si el productor hubiera constituido una sociedad, entonces pensar en la forma de transmitir los porcentajes de accionarios de manera que le permitan al heredero que está realmente involucrado o que conoce el oficio, que conoce la actividad, que pueda luego tener las mayorías necesarias para tomar las decisiones, evitar los condominios o las sociedades empatadas, que son las que le dejo lo mismo a los dos hijos para no tener problemas, le dejo el 50% accionario a cada uno y les dejé un problema hasta la eternidad, porque eso no tiene manera de desempatar. Por otro lado, el testamento, que sabemos que produce efectos después de la muerte, que es una figura importantísima para generar la vocación hereditaria, digamos, de aquellos que no la tienen por ley. Hablábamos al principio de la problemática del conviviente, que se planteó
en casi todos los talleres surgió ese tema, y bueno, el conviviente que a lo mejor ha trabajado hombro a hombro con el productor y ha explotado la tierra y ha invertido su tiempo y hasta su dinero en esa explotación, al momento del fallecimiento del titular de ese inmueble, el conviviente no va a recibir nada, a menos que exista una planificación y se lo beneficie expresamente a través, por ejemplo, de un testamento asignándole la cuota de libre disponibilidad. Un ejemplo concreto, un señor que es productor le deja a su conviviente el 33% de su patrimonio, y de esa manera no perjudica a los legitimarios, deja asistido, digamos, deja en buena situación a la persona que ha sido su compañía, y principalmente evita el conflicto luego de dejar sin nada al compañero. Y bueno, la indivisión forzosa, que como dijimos es una herramienta de lo más provechosa en cuanto a que genera un espacio de tiempo donde se pueden razonar todas las posibilidades, donde los herederos pueden asesorarse, donde no hace falta ir al conflicto sucesorio, quiero la partición ya, no, porque por lo menos se la voy a tener que pedir al juez cuando haya una causa justificada de dividir esa herencia. Cuando el testador dispone la indivisión, no, o sea, los herederos pueden llegar a pedir la partición, pero para eso tienen que justificar las causas. Entonces, estamos poniendo, hacemos entrar en el juego de alguna manera a una persona ajena a la familia, que es el juez, y que va a poder ponderar las circunstancias de esa familia y de esa explotación para evitar de alguna manera el abuso del derecho que se da, sobre todo en el caso de los legitimarios, que quieren su legítima ya, y obtener su parte legítima ya implica fraccionar la propiedad y nos quedamos sin cumplir los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, tener en cuenta que no existe una situación, no existe una herramienta ni mágica, ni lamentablemente, de acuerdo a la estructura de nuestro derecho, siempre es posible conflicto, pero no es lo mismo poder pensar qué pasaría si aplicamos el sistema legal, que no prevé ninguna de estas circunstancias, si lo aplicamos como una simulación de decir, bueno, ¿qué pasa si yo me muero ya? ¿Cómo quedan mis bienes? Y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los elementos necesarios a planificar, las personas a quienes debemos proteger, y de qué manera vamos a lograr que esa explotación agrícola continúe siendo una unidad productiva, evitando o postergando el fraccionamiento. Bueno, le doy la palabra a Florencia, que va a seguir con las herramientas. Gracias. Muchas gracias, Lau. Bueno, Laura habló de las herramientas que nosotros teníamos respecto de, si nos planteamos en una línea del tiempo, sería todas aquellas herramientas que contamos antes de la muerte, o sea, antes de que ocurra la muerte. Ahora nos vamos a parar en un lugar que sería en qué condición se encuentran los herederos una vez que acontece la muerte. Partiendo específicamente de lo que sería el cónyuge, es decir, el viudo o la viuda, vamos a tener que contar con distintas herramientas una vez que ha acontecido la muerte. Una de ellas es la atribución preferencial. ¿En qué consiste este instituto? Es que el cónyuge puede, es decir, el viudo o la viuda, puede solicitar que esta unidad productiva, es decir, esta finca, esta pequeña unidad, se le atribuya de forma preferencial, aun cuando exceda de lo que le correspondería, con el cargo de pagarle al resto de los herederos. Esa sería una de los primeros institutos con los que contamos, que cuenta el cónyuge supérstite. Por otro lado, tenemos la oposición a la partición. Tomando lo que explicaba Laura sobre la indivisión, acá tenemos que el viudo o la viuda puede solicitar oponerse a que esa unidad productiva sea partida, es decir, sea dividida entre los herederos, y que esto va a solicitar esta oposición siempre y cuando él haya participado activamente en esta unidad productiva, es decir, en esta
finca, que es el caso concreto que nosotros estamos viendo, o la haya adquirido o constituido total o parcialmente con la persona que ha fallecido. Cuando este instituto no se puede aplicar, ¿cuál sería la excepción? Sería el caso de que se le pueda atribuir exclusivamente, o sea, que se le pueda incluir en lo que le correspondería al cónyuge, la parte que le correspondería, entonces en este caso no podría oponerse a este instituto, porque se lo podría atribuir a él. Una vez que, si se hace uso de este instituto, tenemos que además la administración de esta unidad productiva va a quedar a cargo de este viudo o viuda hasta hasta que se cumpla el plazo, que el plazo es de 10 años, o puede ser prorrogado judicialmente, este plazo de indivisión que se va a generar sobre esta unidad económica. Después pasamos a la próxima, que vamos a ver respecto de los herederos, de acá en conjunto todos los herederos, qué herramientas cuentan después de haber acontecido la muerte. Como Laura explicó, tenemos que antes del fallecimiento se puede hacer un pacto hablar de pactos. Después de la muerte también podemos hablar de lo que son pactos, acuerdos. En este caso es un pacto de indivisión, donde la idea es evitar dividir esta finca, en el caso concreto. ¿Qué buscamos con este pacto de indivisión? Que por el plazo de 10 años, como máximo, se puede establecer plazos menores, esta unidad quede indivisa, es decir, que va a quedar bajo la administración de una persona, pero va a seguir siendo vamos a seguir estando dentro de lo que sería la sucesión. Tenemos que en el caso de que existan menores o personas incapaces o con capacidad restringida, se va a requerir autorización judicial para poder realizar este pacto de indivisión. Y tenemos que en cualquier momento, cualquiera de los herederos va a poder solicitar que se divida esta unidad. ¿Cuándo? Cuando existe una causa justificada, como lo explicó recién Laura, ¿sí? O siempre y cuando sea antes del vencimiento, porque también este pacto de indivisión, como dijimos, tiene un plazo que puede ser de 10 años y puede ser renovado también antes de su vencimiento. Por otro lado, tenemos la oposición a la partición. Acá el ejemplo clásico, tenemos que aquel hijo que ha participado en las labores de la finca junto con su padre fallece, y bueno, encontramos con que ese hijo viene a estar dentro de una sucesión con el resto de sus hermanos, con su madre, en donde él va a poder oponerse a que se produzca la partición sobre esta unidad productiva, es decir, sobre esta finca, porque él ha participado activamente en la explotación de esta unidad. Después, por último, tenemos lo que es la licitación. La licitación es aquel caso donde ya estamos dentro del proceso sucesorio, judicial, donde tenemos que no se ha llegado a un acuerdo entre los herederos de cómo repartir los bienes, y tenemos que tampoco se ha hecho un pacto, no ha habido ninguno de los institutos que hemos estado hablando. En este caso vamos a tener que se va a haber hecho la evaluación de los distintos bienes que tenemos dentro de la sucesión, y tenemos que uno o varios de los herederos van a poder realizar una oferta que va a tener que ser mayor al avalúo que se le ha dado sobre alguno de los bienes, en este caso puntual que estamos hablando de la unidad productiva, y se va a realizar como un tipo de remate privado entre los herederos. Al mejor postor, es decir, el que ha realizado la oferta mayor, se le va a adjudicar a su escuela. Si dos o más herederos han hecho una oferta en conjunto, se les va a adjudicar a sus escuelas en copropiedad. Y en este caso es importante que esta licitación, esta oferta, no se va a poder realizar después de haber pasado 30 días de que se ha hecho la tasación de los bienes. Esto más o menos son las herramientas a grandes rasgos con las que se encuentran los herederos desde que falleció la persona. También es importante, que me olvidé de mencionar recién, respecto de el cónyuge supérstite, respecto de lo que es la vivienda que le ha sido
es la residencia habitual y donde ha sido adquirida con bienes gananciales, también puede oponerse a que sea dividida hasta su fallecimiento, salvo, bueno, tenemos que la excepción sería de que puede un heredero solicitar que este bien sea partido cuando el cónyuge cuenta con los bienes suficientes para proveerse una vivienda. Eso más o menos son las herramientas con las que los herederos cuentan una vez que ha fallecido para evitar la división de la unidad productiva. No sé si... No, ahí está. ¿Carla? Sí, acá estoy. Muchas gracias, Flor. Bien, entonces como para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando, nosotros siempre cerramos con un folleto que incluso repartíamos a todos los productores, que vendría siendo esta línea del tiempo que tiene doble división. Por un lado, la muerte, marcándonos un antes y un después. Esto que recién hablábamos, que decíamos, bueno, el propietario de los bienes puede hacer algo y obviamente necesitamos que esté vivo. Entonces esto sería lo que es antes de la muerte. Y ahí tenemos en la parte de arriba entonces todas estas herramientas del propietario. El testamento, a través del testamento establecer una indivisión forzosa o la constitución de un fideicomiso. También, bueno, podríamos hablar tal vez en otra oportunidad de lo que sería el fideicomiso con efectos sucesorios, ¿no? Dentro del testamento. Tenemos la afectación del inmueble rural, que seguramente en un ratito Adriana nos hará un comentario. La posibilidad esta de lo común que se realiza, el adelanto de herencia, esta donación con reserva de usufructo, el pacto de herencia futura, que también puede estar en manos del propietario o puede estar en manos de los herederos, antes de la muerte de este propietario. Y ya después de lo que sería la muerte, nos quedarían los herederos, con las posibilidades de decir algo, de hacer algo, de esta planificación. El pacto de indivisión, esto que hablaba Flor, con la posibilidad de establecer una indivisión por el término máximo de 10 años, con posibilidad de renovar la indivisión. La partición parcial, la atribución preferencial, que la puede pedir el cónyuge o uno de los herederos, la oposición a la partición y la licitación hereditaria. Así que este sería como el pantallazo de todo lo que se habló si el propietario o los herederos deciden hacer algo, deciden planificar. Adriana. Bien. Como esta actividad está dirigida a ingenieros, agrónomos y también a el personal administrativo, ustedes habrán observado que tenemos un orden legal que respetar, y son normas obligatorias para todos. Por otro lado, tenemos un orden familiar, y también en el caso de las cooperativas vitivinícolas, tenemos también un régimen específico que rige a los cooperativistas. Entonces, en la intersección, dependerá de la intersección que hagamos de estas normas, los problemas que les van a llegar y que, en definitiva, a veces se podemos resumir en que al ingeniero o al administrativo de la cooperativa le dice, estoy en sucesión. Y estoy en sucesión puede ser, pueden representar distintas cosas, ¿no? Puede querer decir que se murió el titular, pero también puede significar que está en un juicio sucesorio. A veces el juicio sucesorio, digamos, representa también para este productor un problema. Entonces, nosotros lo que habíamos pensado es cuando ya tienen el juicio sucesorio, que
tienen problemas de tipo procesal, problemas de tipo económico, gastos, que es lo que nosotros en breve les vamos a proporcionar, un cuadro, digamos, de gastos de acuerdo a esa filmina, esa diapositiva anterior. Pero también es necesario el consejo profesional. Por eso, este proyecto también pone una pata en la consultoría jurídica. Consultoría jurídica que nosotros advertimos que no fue consultada, no obstante que fue ofrecida la consultoría jurídica para aquellas principales inquietudes que a veces pensábamos que no tenían que ver solo en relación a normas cooperativas, sino que también tenía que ver con la organización familiar. Por eso, hay un dispositivo que queríamos comentarles, un dispositivo que podría beneficiar, aunque sea temporariamente, a aquellas situaciones en que no están en el orden jurídico sucesorio, como es la de la conviviente, pero dentro del sistema jurídico existiría una respuesta, como les digo, temporaria, que es la afectación del inmueble rural, que sigue las mismas normas que la afectación de un inmueble urbano, pero debido a que Mendoza aún no tiene establecido la unidad económica, hoy por hoy ese inmueble rural en vida del titular puede ser afectado por un régimen especial que es de vivienda protegida, siempre y cuando en el inmueble rural exista al menos una construcción y un baño. Es lo que hoy nos dice el registro de la propiedad, que es donde se hace este trámite. Y mientras Mendoza no tenga establecida esa unidad mínima de protección, es posible afectar todo el inmueble. Siempre como condición que el grupo familiar obtenga de allí su sustento, de esa producción. Esto lo que hace es la protección, lo que permite es la protección respecto de acreedores posteriores o a creencias posteriores a la afectación de la vivienda, y tiene una extensión, un plazo que va a depender de la vida del sujeto protegido, es decir, que puede beneficiar a la conviviente, a la cónyuge también, por supuesto, a la conviviente, al cónyuge, a los hijos y también a los colaterales en caso de que sean beneficiados. Es decir, que lo único que se exige es que viva el beneficiado. Como ya les dijo Laura, todas las herramientas o dispositivos que permiten una planificación sucesoria tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál sería la desventaja de esta afectación? Por ejemplo, el crédito. Todos sabemos que si alguna vez afectamos un inmueble donde radica nuestra vivienda, los bancos no van a ofrecer un crédito, justamente porque funciona como un gravamen, ¿sí? Aunque no lo es en sí mismo. Pero justamente es algo que el productor necesita, tener acceso al crédito. Y de este modo, si bien se puede impedir la división temporariamente, no permitiría, o sea, tiene la limitación de que tampoco le ofrecerían préstamo. Otro de los aspectos así interesantes para resaltar, aunque Laura ya lo dijo, es la posibilidad del testamento hológrafo. Ella lo refirió. Esto se puede sugerir a los productores
pero siempre que tengan asesoramiento jurídico, porque de lo contrario, si falta alguno de los elementos para la validez, tiene dificultades a la hora de hacerlo valer. Otro de los aspectos que ustedes como profesionales más cercanos al productor podrían aconsejar es que se asesoren respecto de los actos que realiza el administrador de la sucesión y la importancia de tener un administrador. O sea, esto de las sucesiones inconclusas tiene, ya sea que hayan abierto el juicio sucesorio o bien que haya fallecido el titular y no hayan hecho ningún trámite, exige que haya un representante de los herederos que responda a las distintas obligaciones del fallecido. Esto es un tema que es importante que haya una sola voz, o por lo menos que unifique, aunque no sea una sola voz, que los unifique y que les permita hacer frente a los derechos y también a las obligaciones que surgen respecto de los herederos cuando el titular ha fallecido. Y que aclaren a los productores que les consultan que la calidad de socio de la cooperativa no se transmite. Es decir, si el titular era socio, no se transmite por herencia la calidad de socio, porque esto es algo propio de la cooperativa, o sea, del régimen cooperativo. Es la cooperativa quien decide a quién ingresa como socio luego de haber evaluado múltiples aspectos. Entonces, uno de los temas que ha surgido en los talleres es este vínculo que hay que aceitar o hay que clarificar también el vínculo existente entre el socio cooperativo heredero y la cooperativa. Otro aspecto es que si tramitan alguna gestión, relación, pago con el conviviente, puede ser afectado de nulidad, porque incluso para la afectación de una vivienda, como vivienda protegida o afectación del inmueble rural, es necesario hoy por hoy que ese conviviente tenga una unión convivencial registrada. Para ello es importante que los que están unidos en convivencia no tengan, digamos, otros vínculos precedentes, por ejemplo, que estén separados de hecho, que no tengan al mismo tiempo otra unión convivencial registrada. O sea, no cualquier conviviente tiene derechos en relación a la afectación del inmueble rural, y menos aún derechos frente a la cooperativa, porque en el orden legal sucesorio no existe con ninguna calidad que le permita suceder al socio cooperativo. Bien, si hay preguntas, podemos dejar acá. Ya se ha cumplido el horario previsto, que era 1 hora 30 minutos. Podríamos ampliar si hay personas que estén interesadas en preguntar. Y la respuesta por cualquiera de nosotros. Muchas gracias a todas por las exposiciones y bueno, abrimos el espacio por si quedó alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si se escucha bien.
ahí les quería hacer una consultita. Ahí no es transferible el derecho del asociado, por lo que justo estaba escuchando. Pero lo que son las acciones, eso tiene una capitalización en la cooperativa. Eso sí sería, sería propiedad de los herederos, en ese caso, las acciones que tiene el asociado en la cooperativa, o eso tampoco se pierden. Lo único que tiene el carácter transmisible es la cuota. El remanente no tiene esa calidad. Eso queda en la cooperativa. Ok, entonces los herederos no pueden reclamar lo que son las acciones que tenía el propietario, en ese sentido. Lo que puede hacer es solicitar que se le liquide la participación del socio, del difunto, en este caso, y lo que generalmente se hace, dependiendo de los estatutos de cada cooperativa, eso es importante, que cada cooperativa tiene su estatuto, que generalmente son similares, pero tienen sus particularidades, es que los herederos, si desean incorporarse como socios, se presentan unas cartas al Consejo de las Cooperativas, donde solicitan que, como se van a mantener esta unidad productiva, porque como uno es socio afectando una unidad productiva, y esta va a pasar a los herederos, que en este caso esa afectación y se les reconozca a ellos como socios. Generalmente las cooperativas, como ya tienen vínculo, los suelen reconocer, pero como la calidad de socio en las cooperativas es una cuestión más, es personal, no importa tanto lo monetario, sino la persona en sí, por eso es que se requiere que sean aceptados por la cooperativa como socios para continuar bajo esas unidades productivas. Eso es lo que en la práctica generalmente sucede. Ok, clarísimo. Y eso también sería bueno hacerlo antes del fallecimiento del propietario, ¿no es cierto? Y ahí te entrarías, si es antes del fallecimiento, sigue siendo el propietario la figura del socio, salvo que haya habido una donación o alguna de las otras figuras que explicamos donde se desprende el titular principal. Y también podría haber alguna cesión de algunas partes, algunas acciones, pero allí va a necesitar la convalidación, entiendo, de la cooperativa. Sí, siempre por lo que es de carácter personal. Claro. Laura también ahí había trabajado algunos aspectos. No sé, Laura, si querés comentar algo. No, simplemente reforzar respaldar lo que dice Florencia, que la calidad de socio efectivamente no se transmite porque tiene carácter personalísimo. Sí tienen los causavientes, así les llama la ley, el derecho a que le liquiden esas participaciones. Inclusive la cooperativa puede disponer, si es en el ejercicio actual o en el siguiente, de acuerdo a la disponibilidad que tenga, la liquidez para poder retribuir. Lo que decía Adriana, que no se restituyen son los excedentes, sí se deducen las deudas que haya tenido el asociado respecto de la cooperativa. Y bueno, y la posibilidad de presentarlos con anticipación a los herederos, nosotros eso también lo trabajamos en los talleres. Si bien tienen que tener propiedad, a lo mejor existiendo una figura societaria, como dice Adriana, puede hacerse un anticipo de herencia mínimo de acciones para que puedan ya estar incorporados a la cooperativa, y esto también le da fluidez a un tema que trabaja mucho Florencia como representante absoluta de los jóvenes dentro de las cooperativas. Eso le da fluidez, digamos, al vínculo que se vayan incorporando la segunda generación o tercera generación, que se vayan incorporando a las cooperativas, como hacen, digamos, entiendo que tienen Jucovi y otras organizaciones, en donde empiezan a participar tal vez antes de ser
asociados activos. No sé cuáles son las categorías dentro de cada estatuto, pero creo que eso es factible y es una buena forma de incorporar gente. No sé, Juan, si responde a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, bien, en ese caso cerramos las exposiciones, cerramos este taller. Les agradezco mucho de parte de ACOBI a los participantes, a quienes disertaron, y bueno, quedamos obviamente a disposición por si queda alguna otra duda o consulta para seguir trabajando con la facultad en estos temas, y bueno, estaremos seguramente en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Que estén Bueno, muy bien. gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao, gracias a todos. Hasta luego.